al tercer milagro, los milagros que Jesús solo hace posible. ¿En dónde están? ¿Recordarás? ¿En qué porción? En el Evangelio de Juan, recuérdalo. Está basada en las 7 señales que el Señor hizo posible para manifestar, para dar evidencia que Él era el Mesías, era el que estaban esperando. Y recuerda que la temática de Juan es precisamente esa: dar a conocer su Evangelio para que todos conozcan que Él es el Hijo de Dios y que solo en Él hay vida eterna. De hecho, la conclusión está en la última parte. Si tú vas al último capítulo del Evangelio de Juan, ahí está consigo todo el propósito de por qué Juan redactó ese Evangelio. Y dicho sea de paso, nos dice que no solo fueron estos milagros los que Jesús hizo. Fíjate qué interesante. De hecho dice, a lo mejor alguien sí sabe ese pasaje, que si se pudiesen redactar o poner, y no está exagerando, algunos estudiosos dicen que eso no es una hipérbole, sino que realmente, o sea, hay muchos milagros. Dice Juan que no alcanzarían las páginas de los libros para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Fíjate qué impresionante. Entonces, como lo estamos viendo, cada milagro tiene una implicación para el día de hoy en nuestras vidas. Nos estamos dando cuenta que son principios, ¿verdad? Así como vimos el primer milagro, el segundo milagro. Y hoy, el día de hoy, vamos a entrar a este tercer milagro registrado también un capítulo después del capítulo que la semana pasada vimos, ¿sí? Pero antes de darte a conocer, pregunta: ¿qué te imaginas que sea? A ver, el tercer diseño de nuestra infografía, ¿qué te dice? El primero, a ver, vamos a empezar. El primero fue agua en vino. El de la semana pasada ya vimos por qué ese casco era de un ¿qué? De un funcionario, ¿verdad? Sí. Y fue la sanidad a distancia de su hijo. Pero el tercero ahora, este que está en color verde. ¿Sí? ¿Quién dice? Por ahí escuché que dijeron una muleta. Qué bueno, porque algunos me dijeron, eso parece una trompeta. ¿Ok? Eso es un buen diseñador. Sí se diferencia. Efectivamente, es una muleta. ¿Y por qué una muleta? Porque el tercer milagro es el siguiente: un paralítico sanado. Un paralítico sanado. Ese es el milagro número 3 y que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Se encuentra, como te dije, un capítulo posterior al capítulo de la semana pasada, que fue Juan capítulo 4. Entonces el de hoy es Juan capítulo 5. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a leer los primeros 9 versículos, y esos son los 9 primeros versículos que voy a desarrollar en esta sesión, porque la historia no termina ahí, sino si tú ya llegaste ahí en tu Biblia, te darás cuenta que esta historia termina hasta el versículo 18. Y prácticamente es como motivo, está bien padre, porque los primeros 9 versículos es lo que vamos a abordar, pero los siguientes 9 podría ser digna de otra predicación, que no vamos a tener por el tiempo, pero vamos a abordar los primeros 9 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leerlos y vamos a orar. ¿Te parece? Bueno. Versículo 1 dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Verso 2. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Versículo 3. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Versículo siguiente. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Verso siguiente. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque
cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y en el verso 9 vamos a terminar. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Si puedes unos momentos, cierra por favor tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este pueblo, por tu iglesia, gracias por cada familia aquí representada. Señor, esta no es una historia aislada a nosotros. Hoy veremos que esta historia se parece tanto a nuestra historia y que esta historia aún sigue evidenciando cosas que también tenemos arraigadas. Padre, el día de hoy pedimos que por la gracia que nos da tu Espíritu podamos tomar tu verdad, disponernos a creerla, porque yo creo que milagros están por suceder en nuestras vidas. Que encuentres el corazón que te cree, que encuentres en cada uno de nosotros la actitud correcta, porque tu palabra es suficiente. Una palabra tuya le dio la sanidad a este hombre. Y hoy queremos, Señor, que traigas sanidad, que nos levantes de nuestras parálisis, nos levantes de nuestras incapacidades. Solo tu palabra es suficiente para poder tomar nuestro lecho y andar. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tercer milagro. Los dos primeros milagros, recuerda, sucedieron en Caná de Galilea. Felicidades. Han estado atentos a la serie. Pero este milagro sucede cuando Jesús decide regresar a Jerusalén. ¿Te acuerdas que hemos visto un mapa donde cómo Jesús se desarrolló su ministerio? Nunca fue un ministerio, digamos, de un desafío corto. Siempre fue recorrer largas distancias. Si algo el Señor Jesús fue o se distinguió es que siempre fue donde estaba la necesidad. Y este no va a ser la excepción, porque Juan relata que aparece después de que regresa a Jerusalén y específicamente para celebrar una fiesta judía. Una fiesta de los judíos, dicho sea de paso, hay varias festividades judías que consideran importantes, ¿sí? En especial hay principalmente 3 festividades que los judíos era casi riguroso, obligado que tenían que estar, ¿sí? Y algunos estudiosos dicen, pues, por lo que representaba esa condición de estar en estas festividades, pues tuvo que hacer una de estas principales, ¿verdad? Puede ser la fiesta de Pentecostés, puede ser la fiesta de los tabernáculos, o bien otra de las principales. Sin en cambio, otros estudiosos también dicen que ninguna de estas también pudo ser, porque han estudiado el orden cronológico del ministerio público de Jesús. Y por el calendario hebreo, algunos dicen que ninguna de esas festividades estaba cerca. En lo particular, yo tengo una creencia que coincide con otros estudiosos también y que me hace también ver un poco más allá del agrado de esta trascendencia. Y yo creo que la fiesta por la que Jesús fue, esto solamente es mi comentario, esto no quiere decir, porque a fin de cuentas Juan no es preciso, ¿verdad?, es decir cuál fue la fiesta. Pero en lo particular yo pienso que fue la fiesta de Purim. ¿Alguien recuerda el libro de Esther? ¿Sí? ¿Alguien recuerda esta festividad? Bueno, no era dentro de las fiestas más representativas, más de audiencia, es decir, de obligado a asistir. Pero sí, yo creo que guarda este dato que te voy a dar, porque en esta fiesta los judíos hacían una obra, digamos así, social. Perdonaban deudas. Hacían una obra de misericordia. Guarda eso. Hacían una obra
que de alguna manera manifestara gracia. Fíjate qué bonito. Y yo creo que esta fiesta, aún este dato, este verso 1 que nos da Juan, tiene que ver con el milagro que Jesús hace. Guarda eso que te dije, porque al final vamos a darnos cuenta lo que te quiero decir, ¿sí? Pero los primeros versículos nos hablan de esto. Yo lo llamo la condición de un hombre. Si pusiste atención en la lectura, te darás cuenta cómo era la condición de ese hombre. Estamos hablando de un hombre paralítico, un hombre con una discapacidad. Pero no solamente, bueno, obviamente el milagro sucede en la vida de este hombre, pero esta condición no solamente revela el asunto particular de él, sino el verso 3, si tú ahí tienes tu Biblia, fíjate lo que dice: una multitud ¿de qué? De enfermos. Y nos dice Juan cómo eran esos enfermos. No cualquier enfermo. Estaban ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y cómo estaban? Tendidos, dice, en los pórticos. Este evento sucede en una de las puertas llamada la Puerta de las Ovejas, donde se encontraba un famoso estanque. Y era famoso, ¿sabes por qué? Porque este estanque era, digamos, como de paso, donde las personas, obviamente, que iban hacia al templo, antes de poder llevaban consigo sus animales, en una cultura donde lo hemos visto en otras ocasiones. Uno de los principales oficios es el pastoreo, ¿sí?, de ovejas, y precisamente se le daba esta relación porque en este estanque pasaban a lavar a los animales. Hoy en día estaba viendo, digamos, las ruinas arqueológicas, y hoy, el día de hoy tú visitas Tierra Santa, vas a encontrar lo que algunos dicen no están de acuerdo que sea, pero hay vestigios de estas ruinas, de este famoso estanque, por la orientación cerca de las Puertas de las Ovejas. Pero lo que quiero decir con esto es que no era un lugar para nada grato. Era un lugar, imagínate, donde se lavan los animales o donde se les da un paso para poder llevar. Muchos dicen que ese lugar apestaba. ¿Apestaba qué? A estiércol, a popó de animales. Pero fíjate qué interesante que nos dicen que este estanque era famoso porque en este estanque de la Reina Valera dice que había una creencia. Y esa creencia era que un ángel descendía, agitaba las aguas y de alguna manera estas personas que sanaban. Y eso es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque esa era una creencia que viene desde la mitología griega, y culturalmente algunos judíos supersticiosos tenían esa relación de creer esas, vamos a decirlo así, cuestiones místicas. Y por eso nos encontramos con una multitud de enfermos que tenían esta creencia, lo voy a llamar así, superstición. ¿Esta superstición de qué? De que algún día me van a sanar o voy a recibir mi sanidad. Con el simple hecho de qué? De que estoy ¿qué? Estoy enfermo. Entonces muchos dicen que sí, había ciegos, cojos, paralíticos, gente discapacitada. Y en particular es la condición de este personaje que es el que va a recibir el milagro, versículo 5, que nos dice que era un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos tienen en este auditorio menos de 38 años? A ver, auditorio joven. Gracias. O sea, este hombre llevaba más tiempo de lo que tú tienes de edad.
38 años, casi 4 décadas. ¿Cuántos saben que eso no es poca cosa? 38 años de estar esperando, basado en superstición, que algo suceda, que algo cambie. Y es ahí donde Jesús va. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque yo decía y oraba hace un momento. Parece que esta historia no tiene nada que ver con nosotros, pero en realidad sí tiene mucho que ver. Así como hemos visto los diferentes milagros, este milagro también tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque refleja también no solamente nuestra historia, sino también la historia de hoy en día, de todas las personas que no han llegado al conocimiento de Dios. ¿Y cuál es? Una condición deplorable. Y tú me puedes decir, oye, pero yo no estoy discapacitado. Tal vez no estás discapacitado físicamente, pero ¿cuántos reconocemos que había una discapacidad? O el día de hoy puede haber una discapacidad espiritual. ¿Cuántos ciegos, cojos y paralíticos espiritualmente no estarán el día de hoy en este auditorio? Que tienen oídos, pero no oyen. Entonces, para mí eso es más preocupante y más alarmante que aún una discapacidad física. Porque las discapacidades físicas, de alguna u otra manera, tienen una cierta razón, ¿verdad? Una manera de poder decir, algunos que nacen ya con ellas, ¿verdad? Tienen una explicación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque podemos decir que venimos de un mundo que está caído. ¿Cuántos casos no hemos escuchado que ya nacen así, verdad? Con una discapacidad. Pero este hombre, no solamente, ahorita lo vamos a ver, era su discapacidad física, también tenía una discapacidad, vamos a decirlo así, mental. De verdad que yo me identifico en muchas áreas con la vida de este hombre. Porque antes de conocer al Señor, yo estaba discapacitado espiritualmente. No sé si tú te identificas con una discapacidad en tu vida, pero lamentablemente yo te quiero decir, el mundo que hoy en día nos rodea vive en una discapacidad del espíritu. Tiene una tendencia simple y sencillamente a estar tendido. Y eso es lo primero que quiero hablarte. Esta condición del hombre es una condición que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque andamos por la vida simple y sencillamente, como dicen, subsistiendo. Pero no nos damos cuenta que hay alguien que solamente puede darnos vida y vida en abundancia. La condición del hombre, de este hombre, la condición de un hombre, hoy revela la condición de tantos que no pueden ir más allá. Por este hombre buscaba sanidad, estaba en la tendencia de que 38 años de historia y no podía. Pero recuérdalo, no solamente revela la espera. Este hombre estaba en la firme creencia que un día iba a llegar su sanidad. ¿Y cuál era la creencia? Esto que te decía, ¿verdad? Que un ángel venía, agitaba las aguas y recibían sanidad. Ahora eso me habla también de la condición actualmente. ¿Cuántos saben que vivimos aún en un mundo muy supersticioso? ¿Cierto, no? ¿Cuánta tendencia hay el día de hoy al misticismo en nuestra sociedad? Muchísima. Mira, tanto influye que hoy en día hemos traído esas mismas tendencias incluso al cristianismo. Porque, ¿sabes? Es más fácil, y lo quiero decir con estas palabras, es más fácil darle lugar
a la superstición que a hacernos responsables de nuestros hechos. Por eso vas a encontrar que muchas personas están en la firme intención de darle mucho dinero a brujos, chamanes, a gente gurú, a gente de estas prácticas ocultistas, con la firme intención de ¿qué? De que los ayude. Pero no te preocupes, también nosotros tenemos tendencias supersticiosas. ¿Cuánta superstición el día de hoy hay entre nosotros? Mira, yo llevo ya, como te decía, un rato caminando en los asuntos cristianos evangélicos y me he dado cuenta de tantas cosas, de tantas tendencias que a veces solamente hablan de esto, de un corazón de un hombre que no le conoce a Dios y por ende no lo digo por un afán incorrecto, lo digo porque simple y sencillamente es parte de lo que me ha tocado ver y de la experiencia. Yo recuerdo hace años que había una moda que decía, bueno, vamos a orar y vamos a ungir todas las sillas para que venga gente. Eso me tocó. Y yo pregunto, ¿eso es lo que la Biblia nos dice? Porque es más fácil ungir y andar ungiendo sillas para que venga gente que ir lo que la palabra nos dice, ve y predica, para que esas sillas se llenen. No hay otra forma. Entonces, aunque hagamos, y después era más, no estoy hablando de mi contexto particular, pero sí me enteré y lo digo solamente porque eso, y empezaban a echar una gran cantidad, no solo era aceite, empezaron a agregar otro tipo de cosas. Y yo entre mí decía, pues aunque hagan una ensalada, ¿verdad? Ahí, las cosas no van a cambiar si no salen y predican. ¿Estás conmigo? Pero esa es la superstición que tenemos. Yo te quiero preguntar honestamente, ¿cuántas cosas el día de hoy sigues esperando que Dios haga? Y que sigues, ¿verdad? Y mira, podemos hablarle las 7 vueltas a esto, las 12 no sé qué. Hoy en día hay una gran tendencia que aún en nuestro cristianismo lo estamos llenando de superstición. Porque no nos damos cuenta que esta condición de un hombre, mira, lo voy a decir con estas palabras, hay muchas personas que solamente están esperando que el ungido de Dios ore por él para que se acaben sus problemas. ¿Por qué entonces la tendencia y de verdad lo digo, en un círculo, digamos, no tan lejano, me doy cuenta que hay personas que solamente están buscando, ¿verdad?, que les digan o que les hablen palabra para que justifiquen su falta de responsabilidad y de accionar en su día a día. Pero esta condición no llega así. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando de forma progresiva. Entonces, primeramente, vuelvo a repetir, la condición de un hombre, de este paralítico, no es muy diferente, tal vez tanto a nosotros. Que hoy nos podemos identificar de alguna manera que tenemos una discapacidad en nuestro espíritu. Porque cuando aún vemos la verdad, no estamos caminando hacia ella. ¿Eso qué quiere decir? Somos ciegos espirituales. Que aunque se nos ha dado el camino para trazar, vamos rengueando y vamos muy lento. Solo da evidencia que somos cojos espirituales. O que de plano estamos aquí como este hombre, tendidos, esperando un milagro. Nos habla de que estamos paralíticos espiritualmente. Hoy yo quiero hablarte puntualmente a cada uno de nosotros, y yo me incluyo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que permanezcas en una condición de parálisis. Una condición donde simple y sencillamente se vive sin propósito. Yo te pregunto, ¿este hombre tenía propósito? Sí lo tenía, pero él no lo sabía y vivía sin propósito.
Esa es la condición de un hombre o una mujer que vive con parálisis en el alma. Y eso me lleva también al siguiente punto, porque los primeros 5, mira, como te dije, este lugar llamado Betesda tiene un significado. Y el significado es, ¿casa de qué? Y casa de, o mi casa de misericordia, o casa de qué? De gracia. Yo te dije un dato hace un momento, ahí guárdalo, síguelo conectando con esto. Porque aún en eso, por eso también me hace creer, porque Jesús particularmente en esta fiesta hizo lo que hizo. He escuchado también muchos mensajes que hablan como si Betesda contemporánea hoy, el día de hoy, fuera la iglesia. Y de alguna manera creo que es correcto. ¿Cuántos saben que la iglesia recibe a ciegos, cojos y paralíticos espirituales? ¿Cierto o no? Como te dije, tal vez tú venías, te identificas y bien venías así, tu condición todavía es así, pero la gran diferencia la va a hacer aquel que viene a Betesda. Por eso la importancia de que te has dado cuenta, en cada milagro, la aparición de Jesús es trascendente, porque una vez que aparece Jesús, las cosas cambian. Tu condición puede ser la más deplorable. Ese es el mensaje que siempre damos, es el mensaje para cada persona que venga por primera vez. Tu condición puede estar hecha a pedazos, cualquiera, matrimonio, familia, negocio. La lista es muy larga. ¿Cuántos saben que si se aparece Jesús, las cosas pueden cambiar? Y la historia sigue y sabes que Jesús se aparece. Viene a este Betesda. Y Jesús hace una pregunta. Y la pregunta de Jesús es, wow, tremenda. ¿Cuántos saben que solo Jesús hacía preguntas para revelar lo profundo que hay en el corazón? ¿Has estado en algún momento en tu vida con alguna pregunta que te está aquí realmente inquietando? ¿Sí? ¿Cuántos saben que es bueno hacernos esas preguntas? ¿Cuántos saben que a veces esas preguntas provienen de Dios mismo? Y esa pregunta que no cede, sino que estás todos los días ahí teniéndola y como la pregunta de, ¿estoy haciendo lo correcto? Dios quiere, Dios va más allá y hace una pregunta impresionante que podemos de alguna manera pues verla un poco mal, podemos tomarla incluso en especulación, buscando nuestras propias conjeturas. Pero la pregunta de Jesús tiene un propósito. Y la pregunta está en el versículo 6. Y Jesús le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? Oye, pero para un hombre de 38 años que está ahí postrado, ¿cuántos podemos juzgar incorrectamente esta pregunta de Jesús? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Jesús le pregunta para revelar lo más profundo de su corazón. ¿Y sabes por qué Jesús pregunta? Porque ahorita vamos a conocer la respuesta, pero estoy segurísimo que tú conoces también la raíz de esto. ¿Por qué Jesús pregunta esto? Y la pregunta es por la misma que el día de hoy Jesús también está haciendo a ti esta pregunta. ¿Te gustaría cambiar tu situación? En otras palabras, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría que tu matrimonio cambie? ¿Te gustaría que las cosas en tu familia fueran diferentes? Y Dios está haciendo también esas preguntas a nuestros corazones el día de hoy. Yo tengo una razón de peso para decirte por qué Jesús pregunta eso. ¿Sabes por qué? No solamente con ejemplos bíblicos, sino en la parte en la que yo he visto
La pregunta de Jesús siempre es, ¿sabes por qué? Es porque no todos quieren cambiar. Podrán tener años en esa condición. He conocido personas que viven en matrimonios tóxicos. Y se la pasan de uno al otro, ¿verdad? Diciendo y tirándose y tirándose. ¿Y sabes qué? Lo impresionante es que ya les gustó vivir así. Y si hoy Jesús se viniera y les preguntara, ¿les gustaría que fuese diferente? ¿Sabes qué responderían? No. Porque no todos los que están estancados, la gran realidad, familia, es que quieren realmente salir. ¿Cuántos saben que nos podemos acostumbrar a todo? ¿Cierto o no? Y a veces es más cómodo seguir, lo voy a decir con palabras fuertes porque así yo lo veo con este hombre. Es más cómodo seguir aplastados en nuestra comodidad que tomar decisiones a lo que represente salir de la zona de confort. Hay muchas personas que abrazan su pena y en su misma pena han encontrado identidad. Mira, te voy a dar un dato. ¿Has visto estas personas que están en situación de calle, los famosos mendigos? ¿Sí? ¿Los has visto en esta ciudad? ¿Hay? Que no tienen dónde dormir, duermen debajo de puentes, los ves en las calles ahí con sus cartoncitos. ¿Sí? 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 Bueno, sorprendentemente, ahí te va un dato. Una fundación encargada de rescatar a estas personas en condición de calle, en condición deplorable, que las ayudan a salir, sorprendente. Esto es lo que revela aquí en nuestro país. ¿Por qué no se pueden avanzar? ¿Por qué dicen no puede? ¿Por qué no habrá un día en donde ya no veamos mendigos y gente ahí en la calle? ¿Y sabes? Esta sociedad dice, porque aun cuando los invitamos a personas a salir, el 70% de esas personas nos rechazan. Porque es más cómodo estar en la condición deplorable, solamente extendiendo la mano. Tomando en cuenta, mi discapacidad, y ahí es donde entramos, familia, porque muchas personas hoy en día, al venir a Jesús, es más fuerte su dolor, es más fuerte su condición, vienen con una historia que les ha dado identidad y de ahí se agarran para no querer salir. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quiere salir? Es más fuerte el dolor que traen, diciendo es que mi papá no me quiso, es que mi mamá me abandonó, es que aquel se portó mal. Y es muy cómodo quedarse simple y sencillamente postrado en una vida donde simple y sencillamente lo lleve a estar estancado. ¿Ahora te das cuenta por qué Jesús preguntó? Yo puedo especular mucho así la vida de este hombre. Pero me doy cuenta que para todo hoy en día, yo te pregunto, este hombre llevaba 38 años con su discapacidad, esperando solamente que un día un milagro apareciese, jamás tomando responsabilidad y decisiones. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántos años llevas esperando que algo solamente milagroso, y a lo mejor ahora como eres cristiano, pues dices de parte de Dios, y no te has hecho responsable? ¿Cuántos años vas a seguir esperando? Porque Jesús ya llegó y te ha preguntado, ¿quieres que te sane? ¿Quieres ser sanado? No todos quieren cambiar. Es más fácil, ¿verdad?, decir,
Yo solo espero, ¿verdad?, a que suceda un día de otro el milagro, a que yo pueda decir, yo tengo una responsabilidad que cumplir. ¿Qué me hace reforzar más este proceso? La respuesta de este hombre. Versículo siguiente, yo veo un argumento. Y sabes, para todos tenemos argumentos. ¿A poco no? Para cada, como dicen, para cada interrogante tenemos una respuesta. Para cada una opinión hay detrás de cada opinión, mejor dicho, hay un argumento. Todos tenemos algo que decir. ¿A poco no? Pero muchas veces esos argumentos solamente son excusas. Muchos de esos argumentos solamente son mentalidad de víctima. Fíjate lo que este hombre contesta. Pregunta, mira, si llevo 38 años ahí postrado, ok, sí estás paralítico, ok, está bien. Llevo 38 años que suceda el milagrito, pero un día llega este hombre y me pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos saben que dirías, sí, por favor, te lo ruego? ¿Cierto o no? ¿Es la respuesta de este hombre? Este hombre respondió, pero no tengo nadie quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Di conmigo, mentalidad de víctima. Y una víctima jamás se va a hacer responsable, ¿sabías? Y mientras sigas con una mentalidad de víctima, no va a haber milagro posible. Y mientras sigas con una tendencia a no asumir responsabilidades y colocarte como víctima, seguirás postrado, esperando que algo un día suceda. Alguien dijo por ahí que la peor parálisis no es la del cuerpo, sino de la mente. Alguien por ahí me platicó, mira, yo acostumbraba a dar estos, pues porque yo creo que pues parte de nuestro testimonio, el poder dar estas monedas a las personas en situaciones de calle. Pero una ocasión tuve una conversación con un creyente también que me dijo, mira, no hay peor pobreza que la que se encuentra aquí. Y mientras, así me lo dijo, es un comentario que solamente lo traigo, que me tocó, me dijo, y mientras sigamos fomentando eso, dijo, nunca vamos a hacer que esto cambie, solamente estaremos contribuyendo a que esto siga creciendo. Ahí lo dejo. ¿Cuáles son los argumentos de este hombre? Está diciendo, es responsabilidad de otros, ¿cierto? Está diciendo, nadie me ayuda, otros me lo impiden, pobre de mí. ¿Y sabes a quién me recuerda? A mi tatarabuelo, se llama Adán. La mujer que me diste. ¿Cierto? Y Eva, la serpiente. ¿Sabes qué pasa muchas veces cuando llegamos, por ejemplo, al matrimonio y empezamos? Y por eso yo siempre le digo, cuando llegan, no, es que ella, es que él, no, a ver, aquí no hay víctimas, aquí solo hay responsables. Y más nos vale hacernos responsables. ¿Cuántos casos no hemos visto, verdad, de personas
que al no reconocer sus errores, que al no tener consigo el entendimiento de hacerse responsables, te lo voy a decir así, nunca van a cambiar. No van a cambiar. Te podría hablar de casos de gente, digamos, de áreas de pecado. Y cuando los confrontas, sabes, mira, yo no conocía que hay una habilidad para poder reconocer, ¿verdad? Y sabes, es que estaba dominado por un espíritu inmundo. Y así te puedo decir un chorronal de cosas que hasta con lenguaje cristiano evangélico la adornamos. Qué importante entonces que nuestra condición nos siga con mentalidad de víctima. Porque la antesala de lo que va a suceder con este hombre, te digo, es por consecuencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que el poder de Dios es grande? Ahora, yo te quiero decir, si el día de hoy tú identificas una área donde estás imposibilitado espiritualmente, si el día de hoy puedes identificar un área donde encuentras una discapacidad espiritual, no sigas lamiendo tus heridas. Porque a veces estamos, mi heridita, mi heridita. ¿Cuánto tiempo tienes, hermano? Es que hace 20 años me pasó, me hicieron, me dijeron. Entonces, aunque ahí está nuevamente, aunque Dios ofrece sanidad, no quieres tomarla. Pero lo que viene a continuación es la obra que da consigo, que cierra el proceso y que da evidencia de lo que es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Porque a medida de que Él va haciendo su obra, a pesar de la incredulidad, fíjate lo que dice, vamos a ir al versículo 8 y 9. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Hazte responsable. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Verso 9, ¿qué pasó? Y al instante, ¿al qué? Al instante, el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. Familia, todos los milagros terminan con este último punto. El poder de Dios se hace manifestado. Se manifiesta por el poder de su palabra, porque su palabra es suficiente. Si puedo decir, este hombre no he resaltado nada hasta este momento, lo único que te puedo decir es que hasta el final de cuentas este hombre sí se lo responsable. Porque aunque Jesús, ¿verdad?, le hubiese dado la palabra, ¿qué le tocaba a él? Obedecer. ¿Estás conmigo? ¿Pudo este hombre no obedecer? Sí. Pero este hombre, al final, aquí está entre líneas, decidió obedecer. Cuando Jesús dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda, este hombre, verso 9, ahí está. Al instante el hombre quedó sano. ¿Qué quiere decir eso? Obedeció. Enrolló la camilla. ¿Y qué hizo?
comenzó a caminar. Esta pregunta que Jesús hace sigue siendo la misma pregunta que hoy día quiere hacer entre nosotros. Y es la misma pregunta que Dios está haciendo hoy en día a una sociedad, a una multitud de personas que sigue estando en el papel de víctima. Y este milagro me encanta, ¿sabes por qué? Porque como te dije, la fiesta de Purim era aproximadamente en esta temporada donde aproximadamente también se ve donde el ministerio de Jesús aconteció este suceso. Donde todo judío mostraba misericordia y gracia, otorgando perdón a otras personas, liberándolas de sus deudas. Y eso es lo que me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, al accionar este milagro, también está, por eso yo creo que lo hizo en la fiesta de Purim. Porque qué mejor manera de expresar misericordia y gracia que sanando a un hombre en una condición de víctima. ¿Cuántos el día de hoy podemos decir, Señor, voy a dejar a un lado ya mi parálisis espiritual y me voy a ser responsable? Voy a dejarme de supersticiones y voy a creer solamente lo que tu palabra me dice, porque tu palabra es poderosa y tu palabra tiene el poder para causar el milagro. Tu palabra tiene el efecto. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Levántate, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Una palabra de Cristo es suficiente para poder ver un milagro suceder.